Recuerdo que cuando yo era niño, a pesar de que sabía quién era Pedro Infante, Cantinflas, Capulina, entre otros, podía ubicar también a Jorge Negrete. Todos ellos eran personajes que con frecuencia se podían ver sus películas por televisión. Sin embargo, en ocasiones yo veía a esta persona y de inmediato me hacía la siguiente pregunta: ¿cómo es que Jorge Negrete vivió tanto tiempo y casi no envejeció? Pues en mi inocencia yo pensaba que esta persona era Jorge Negrete. Tiempo después, supe que Jorge había muerto poco antes que Pedro Infante, así que, a pesar de todo, me seguía confundiendo el verlo a él en películas que parecían ser de los años 80. Sería hasta tiempo después que supe que esta persona obviamente no era Jorge Negrete, solamente se le parecía bastante físicamente. Entonces pensé que algún parentesco debería tener forzosamente con el charro cantor. Resulta que no soy el único quien ha notado el increíble parecido físico entre Humberto Elizondo y Jorge Negrete. Ya antes en este canal hemos hablado con más detalles sobre esta leyenda, acerca de que Humberto Elizondo fue producto de un furtivo romance entre el cantante de ópera Jorge Negrete y la también cantante de ópera y actriz Vitola. Te dejamos el video en los comentarios por si deseas conocer esa leyenda y todos los detalles. Hace pocos meses atrás, Humberto Elizondo fue entrevistado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien claramente le pregunta si es o no hijo de Jorge Negrete, lo que el actor comienza aclarando que el charro cantor siempre ha sido para él un ícono, así como todo un ejemplo al haber hecho a un lado su carrera por defender los derechos de sus compañeros artistas cuando estuvo al mando de la ANDA. Humberto aclara que a lo largo de su vida ha crecido escuchando que es hijo de Jorge Negrete, mientras que otros le han hecho saber su enorme parecido con él. A pesar de esto, el actor refiere que se enteró que Jorge falleció a los 42 años de edad y cuando Humberto cumplió también 42 años de edad, las hermanas de Jorge Negrete lo adoptaron como hijo putativo de él. Recordemos que se le denomina putativo a alguien a quien se le atribuye una cualidad que en realidad no tiene. En este caso, las hermanas de Jorge trataban a Humberto como si fuera su sobrino, a sabiendas de que en realidad no lo era. Ahora, el actor responde que de manera oficial no es hijo de Jorge Negrete, pues su madre siempre lo negó. No obstante, el actor aclara que si a pesar de ello su madre en realidad sí tuvo algo que ver con Jorge, él no es nadie para criticarla. El actor, por otro lado, afirma que él no tiene duda alguna de quién fue su verdadero padre, pues sabe incluso dónde está enterrado. Y para hacer más curiosa la situación, Humberto afirma que su padre se parecía aún más a Jorge Negrete, explicando con ello el parecido. En palabras de Humberto Elizondo, no es hijo de Jorge Negrete, y él afirma que todo es solamente una de las leyendas del cine mexicano. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Piensas que pueda ser hijo de Jorge Negrete? Déjanos saber tu opinión y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.